igual empezamos, ¿os parece? He renegociado un poco porque soy un poco influencer, lo tengo que reconocer, y he conseguido media hora. Entonces, nuestra media horita más, así que vamos a ir de ahora, que es la 1, hasta las 2 menos 10. Y así nos dará tiempo a todos a poder participar. Pero sí, lo que quiero también es un poco que os centréis, porque os voy a dar 10 minutos, aunque tengamos una hora, porque lo interesante es en la mesa redonda, que es por lo que estamos, ¿vale? Entonces, ahí sí que voy a ser inflexible. Bien, bueno, estamos en la mesa de sostenibilidad, pesca sostenible. ¿De qué vamos a hablar? Voy a reducir al máximo mi introducción para que tengáis más tiempo vosotros. Vamos a hablar como desde los tres abordajes, ¿no? Que es un poco también los pilares de la propia, de cómo Europa enfoca la sostenibilidad pesquera, desde el enfoque del conocimiento de los científicos, desde la necesidad de las administraciones de aplicar las políticas y regulaciones, y desde cómo el sector pesquero se ajusta a lo anterior, al conocimiento, a las políticas, etcétera. Sin más, la sostenibilidad sabéis que es una palabra quizá un poco manida, pero sigue siendo útil. En este momento no tenemos otra que pueda identificar lo que queremos transmitir con la propia palabra, ¿vale? Que es algo, una actividad, un estado que sea alargable en el tiempo sin tener consecuencias negativas, sobre todo pensando en las generaciones futuras, ¿vale? Y sin más, empezamos. Tenemos tres participantes de alto nivel. Empezaremos con don José Manuel González Irusta, investigador del IEO, don Rafael Centenera, jefe de área, subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO, y doña Nadia Moaya, responsable de proyectos e innovación de CEPESCA. ¿Vale? Y empezaremos con José Manuel. Voy a hacer una breve introducción de su currículum. Es ecólogo bentónico, especializado en ecología espacial. Su carrera científica se centra en comprender cómo los factores ambientales, naturales o generados por la acción humana afectan la distribución de las especies y los hábitats bentónicos. Su investigación combina creciente información espacial disponible sobre los ecosistemas marinos con la información obtenida mediante el monitoreo del medio marino para, sobre todo, mejorar la comprensión de la autoecología de las especies y los impactos humanos en el océano. Y yo creo que José Manuel nos va a hablar un poco del tema de moda hoy, el, el impacto bueno, de lo que ha sido la resolución judicial en relación a los ecosistemas vulnerables. Sin más, te Así doy es. paso. Pues nada, muchas gracias. La verdad es que mi charla. Ahí es. Vale. Que eso, que gracias a la OPAO y que decía que Sergio de la OPP de Burela ha introducido perfectamente lo que os voy a hablar hoy aquí, que es un poco la visión desde la ciencia de lo que ha supuesto la sentencia del miércoles para la pesca sostenible, ¿no? En ese sentido, lo primero que me gustaría decir es que creo que esta ha sido una mala sentencia para la pesca sostenible, porque no reconoce la necesidad de calcular, o sea, básicamente no ha reconocido ninguna de las cosas que defendía el gobierno de España y del que también estamos de acuerdo nosotros desde el Instituto de Oceanografía. No reconoce la necesidad de calcular los costes socioeconómicos antes de cerrar zonas a la pesca. No entra en detalles sobre los distintos impactos de los diferentes artes sobre el fondo marino y avala la decisión de la comisión de no hacer diferencias entre los distintos artes. O sea, básicamente dice que esto se debe gestionar de la misma manera que esto, que es algo con lo que obviamente no sé, yo no puedo estar de acuerdo. Ignora la discriminación latitudinal, o sea, un cierre de 0,05 grados en el Golfo de Cádiz es hasta un 30 o 40% más grande que un cierre de 0,05 grados en el norte de Irlanda. Esto es una realidad espacial que se debe a que la Tierra es redonda y por lo tanto la parte de arriba de la Tierra es más pequeña que la parte del Ecuador, pero que obviamente es una discriminación bastante obvia, aunque el tribunal no lo ha visto así. Y bueno, en general legitima un proceso realizado de espaldas al sector, sin participación de los afectados y con errores técnicos que en algunos casos importantes, ¿no? Por lo tanto, pues como bien ha dicho Sergio, ha sido un mazazo para toda la gente del Palangre, pero también ha sido un chasco para los que desde hace 2 o 3 años, 3 años ya casi, llevamos peleando para que se entiendan todos estos argumentos y se dé marcha, se dé marcha atrás a una decisión que creemos que es injusta.
injusta y muy poco eficiente para los objetivos que todos perseguimos, que es efectivamente hacer una gestión sostenible del medio marino. Eh, sí que me gustaría destacar que pese a que se puede tener la sensación después de la sentencia, sobre todo si uno la lee, de que todo se ha hecho muy bien, esto no es la sensación que tenemos muchas personas en el mundo científico y personas que hemos estado involucrados en todo este proceso. De hecho, la sensación que yo sé que desde luego yo tengo y que me consta que no soy el único, que es compartida en muchos ámbitos, es que todo este proceso se ha hecho muy mal. Y se ha hecho muy mal porque básicamente se ha utilizado unas recomendaciones que se realizaron desde el punto de vista científico pensando exclusivamente para el arrastre y se han hecho extensivas, como ya llevamos diciendo desde hace muchos años, a todas las artes de fondo, incluyendo el palangre y el malle de fondo, sin considerar qué es lo que podría salir de esta decisión. De hecho, si todo se hiciese tan bien, no se entiende que el ICES actualmente esté trabajando a 3 niveles para mejorar la metodología que utilizan para mapear estas zonas. Actualmente en el ICES acabamos de participar, participé yo en el mes de mayo, en un workshop para continuar avanzando en la integración de los llamados modelos de distribución, que es básicamente lo que yo trabajo, que son unos modelos estadísticos que te permiten básicamente sería algo parecido a lo que hacen los buenos patrones de pesca que apuntan cuál eran las corrientes, cuál era el día cuando pescaron para intentar encontrar esas mismas condiciones la próxima vez que vuelvan y volver a pescar mucho, pues es algo parecido, pero hecho con estadística y con geoestadística. Intentamos ver cuáles son los factores ambientales que determinan la distribución de las especies, de tal manera que luego somos capaces de mapearlas. Pues bien, lo que se está intentando es que podamos pasar de unas aproximaciones actuales que se basan en el famoso C-square de 0.05 grados a estos modelos de distribución estadísticos que no tienen esta limitación de resolución y que pueden en algunos casos al menos ser una herramienta útil para generar, digamos, mapas más precisos. Y eso es lo que hemos estado haciendo en mayo en este workshop. Además, se va a hacer un nuevo workshop también para trabajar en lo que se llama el BMI Index, el índice de ecosistemas marinos vulnerables, que básicamente la idea es que nos permita distinguir mejor cuando estamos ante la presencia de una especie indicadora de ecosistema marino vulnerable, pero que se encuentra sin una densidad como para generar un ecosistema marino vulnerable, a una zona que realmente hay un ecosistema marino vulnerable, ¿vale? Un árbol no es un bosque. Si tienes un árbol aquí y otro árbol allí, pues tienes dos árboles. Si tienes 100 árboles todos juntos, eso es un bosque y es un ecosistema. Eso es lo que se intenta hacer también con los ecosistemas menos vulnerables. Claro, no es fácil porque los bosques se ven desde el cielo con satélites y en el fondo del mar vemos, cuando bajamos un ROV, un pasillo de 2 metros y ya está. Entonces, bueno, es una cosa bastante complicada, pero es verdad que es importante ser capaces de salir de que cualquier presencia de una especie, de una gorgonia, de un coral, de una funiculina, automáticamente sea considerado un ecosistema marino vulnerable. Es otro de los workshops que se va a trabajar en el ICES. Y además también se quiere hacer un workshop para entender mejor cuál es el impacto de las artes estáticas sobre el fondo marino, porque sinceramente hasta ahora no se había trabajado esto para nada en el ICES. O sea, en el ICES no existe prácticamente ni en el ICES ni en la comunidad científica información sobre el ecosistema, sobre los impactos de las artes estáticas en los ecosistemas marinos vulnerables. O sea, la diferencia entre la información que existe para el arrastre y la información que existe para el palangre en el mayo, ¿no? Ya digamos las NASAs, es brutal, porque o sea, en uno hay muchísima información y en el otro, si encuentras 4 o 5 papers que realmente estudian el impacto, porque o sea, descripciones anecdóticas de impactos de bycatch y tal, pues encontrar muchas, pero estudios que hagan un impacto de, vale, a esta intensidad de palangre, qué densidad de ecosistema marino vulnerable, cuando un palangre genera un impacto significativamente adverso en el fondo, de eso no existe nada, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente, con la aproximación de precaución, el precautionary approach, se está decidiendo que eso, o sea, una funiculina es un campo de funiculinas. Y entonces lo que acaba pasando es que una funiculina te cierra una zona a la pesca, no solo para el arrastre, sino también para artes que ni siquiera sabemos si tienen un impacto significativo sobre el fondo, como puede ser el palangre. Y eso es lo que está pasando actualmente, ¿vale? Por lo tanto, diga lo que diga la sentencia, os puedo asegurar que las cosas no se han hecho bien a nivel de este proceso y creo que en general, al menos hasta la sentencia, había la sensación de que había que hacer las cosas mejor. Esperemos que ahora a partir de la sentencia esto no les reafirme en su equivocación y sigan siendo flexibles y digamos se sigan abriendo a seguir mejorando, ¿no? Eh, Esto, digamos, desde el punto de vista técnico de cómo mapear la distribución de los ecosistemas marinos vulnerables, que es algo en sí muy complicado. Pero luego está el tema de cuál es el impacto de la decisión de hacer estos cierres sobre las distintas artes y sobre la flota, ¿no?
Porque aquí lo que también es importante tener claro es que el hecho de que el palangre sea el arte que menos impacto tiene en los ecosistemas menos vulnerables es lo que hace también que sea el más afectado. O sea, el arrastre tiene una ventaja, que es que si tú arrastras en una zona durante 10 años, allí ya no queda nada. O sea, puede quedar peces que van a comer recurrentemente esas zonas, porque además se convierten en zonas un poco de alimentación, pero lo que no te va a quedar es un ecosistema menos vulnerable, que son o sea, si te estás talando todo el día en una zona, pues no te queda un bosque, te queda un prado, pero un bosque no. El palangre no hace eso. El palangre puede que en algunos casos, en los ecosistemas menos vulnerables más vulnerables, pueda tener un impacto negativo que puede llegar a ser adverso, ya digo, en los ecosistemas más vulnerables dentro de lo que son los ecosistemas vulnerables, que no todos son iguales, es decir, no es lo mismo un campo de anémonas que un campo de una esponja que se llama la Sconema setuvalense, que llega a tener este tamaño y es súper frágil y tarda cientos de años en crecer, o sea, no son lo mismo, aunque todos son considerados ecosistema menos vulnerable. Pero el palangre puede que dañe a los más sensibles de todos ellos, pero seguramente no daña a los menos sensibles. El arrastre los daña a todos y además los elimina. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando tú luego vas a mirar qué zonas, qué sierras tienen más solapamiento con las artes, lo que te encuentras es que es precisamente el palangre, que es como no lo elimina, es el que tiene más solapamiento. Entonces los cierres han afectado sobre todo al palangre. Al principio, cuando todo esto saltó en 2022, no lo podíamos decir con datos porque no se tenían datos, no habíamos mapeado la distribución del esfuerzo del enmalle y del palangre, solo habíamos mapeado la distribución del esfuerzo del arrastre. En el año 2024, los compañeros del IO de Santander, del grupo UMU, Antonio Punzón y Ulla Fernández, publicaron este paper liderado por Ulla Fernández en el que mapeamos por primera vez la distribución para barcos de más de 12 metros, a barcos con VMS, del enmalle y del palangre. Y lo que vimos en este trabajo, bueno, pudimos mapear esta distribución y luego fue muy fácil simplemente poner los cierres y ver qué porcentaje del esfuerzo caía dentro de los diferentes polígonos. Y lo que vimos es que efectivamente, tal y como habíamos predicho, era el arte de arrastre, que era la que había generado la legislación, era el único, como ha comentado antes, hasta la parte final del reglamento, el único arte que se quería prohibir, es el que genera toda la argumentación de las ONGs, ese del que hablan siempre las ONGs cuando se hablan de los BMIs, pues bueno, es el menos afectado. Y el más afectado de todos los artes es el palangre. Y además con otra cosa todavía mucho peor. Dentro de las artes estáticas, y esto es verdad que todavía no está científicamente muy demostrado, pero ya tenemos varios trabajos que vamos a publicar brevemente, no todas las artes estáticas tienen el mismo impacto en el fondo. El enmalle, cuando recogen el enmalle de fondo, lo arrastran por el fondo. Y por eso tiene bastante más impacto que el palangre, que además especialmente el palangre piedra bola, apenas toca el fondo. De hecho, hay un paper que han publicado hace poco de una pesquería de Alaska que dice que tan solo el 9% de la superficie que llega a afectar el palangre toca el fondo. O sea, es un impacto mucho más pequeño que el de cualquier otra arte. Pues bien, como el palangre, en la derecha veis la distribución en profundidad de las diferentes artes, ¿vale? Esto es arrastre, esto es enmalle y esto es palangre. Como veis, el palangre es claramente el más profundo y además es también el más afectado por los cierres. ¿Qué está haciendo la flota? Se está pasando del palangre al enmalle. Es decir, unas protecciones que se han hecho para proteger los costeros menos vulnerables del impacto de las artes de pesca podría a largo plazo acabar siendo incluso perjudicial, porque si tú estás fomentando que la gente vaya de un arte con menor impacto a un arte con mayor impacto, estás fomentando que, vale, a lo mejor entre los 400 y los 800 metros ha reducido el impacto, pero ¿qué pasa a los 350? ¿Qué pasa a los 300 metros? Porque en fondos rocosos hay ecosistemas marinos vulnerables a cualquier profundidad, no solo entre los 400 y los 800. Y ya termino. Eh, es muy importante para mí mandar el mensaje también de que esto no es un problema solo de la flota de altura. Estos son los cierres que hay actualmente en España, en la costa norte de España, ¿vale? Y estos son los que vienen, ¿vale? Mirad Asturias. La razón de todo esto es que en 2022, cuando se hizo el primer informe del ICES, no había datos españoles en la base de datos del ICES. Entonces no se consideraron en los cierres todos los datos de Indemares, de las áreas marinas protegidas, de las que hablaba antes el compañero. Ahora, en el próximo escenario, los escenarios que ya están publicados, al que se mete en el ICES puede ver estos escenarios, lo que se va a cerrar es esto, y con la sentencia entiendo que ya no va a tardar mucho. O sea, es posible que, por ejemplo, no es loco pensar que en noviembre de 2025 todas esas zonas del mapa de la derecha estén cerradas a la pesca de fondo. A la pesca de fondo con cualquier arte. Y da igual el tamaño del barco. O sea, esto afecta a un barco de 20 metros o de 25 o de 50, pero también afecta a una merlucera de 9 metros que sale del cañón de Avilés para faenar en sus fondos de toda la vida a 450 metros. Pues no lo va a poder seguir haciendo, salvo que alguien pare esto, ¿vale? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de un incremento de cierres en el norte de España de hasta el 400%.
Y nada, no sé si eres capaz de leer las conclusiones, porque a mí también me cuesta cada vez más ver, pero bueno, independientemente de lo que pueda inferirse leyendo la sentencia, todas las artes de fondo no son iguales y no deben tratarse igual. Hacerlo va en contra de lo que defiende la comunidad científica, el sector pesquero, las ONGs ambientalistas. Es que esto además lo dicen ellas, tanto le hablando de la necesidad de promocionar las artes menos dañinas con el fondo, de darles más cuota, de darles más tal, pero sin embargo aquí se han puesto de perfil, parece que no están entendiendo lo que están defendiendo. No se puede definir la vulnerabilidad sin definir primero el impacto, que es una cosa que dice la sentencia que para mí es ridícula. Tú no puedes ser vulnerable a todo, eres vulnerable a un impacto. O sea, puede que seas vulnerable a las artes de arrastre de fondo, pero no eres vulnerable a las artes de arrastre pelágicas, por eso no las han prohibido. Pues de la misma manera puedes ser vulnerable al arrastre y no ser vulnerable al palangre. Numerosas comunidades costeras, especialmente ciertas zonas de España y Portugal, pescan en zonas de profundidades superiores a los 400 metros. El impacto potencial de las nuevas tierras en estas comunidades es potencialmente sostenible en algunos puertos. Según varios estudios recientes, especialmente en Asturias, están preocupadísimos, como os podéis imaginar, y ya hay estudios de la Universidad de Oviedo que dice que algunos puertos van a tener que dejar de pescar. Independientemente de lo que diga la sentencia, somos muchos los que pensamos que los cierres de 2022 nos hicieron bien, especialmente por lo que os comenté antes, por la decisión de usar unas recomendaciones elaboradas para las arrastre para todas las artes de fondo. Y bueno, pues que el ICES esté programando hasta 3 workshops para mejorar la metodología, todos ellos los próximos meses, que la comisión haya pedido al STEF que calcule el coste socioeconómico y que éste haya confirmado que es precisamente el palangre la forma la más afectada, o que la actualidad de los cierres se lleven paradas en contra de la ley 3 años, parece indicar que quizás no estemos tan equivocados. Es decir, los cierres se han parado durante 3 años, por algo será también, ¿no? Y nada, finalmente que en cualquier caso sí que quiero decir que se abre un escenario muy incierto y que la ciencia, por mucho que intentemos mejorar la metodología para mapear los ecosistemas menos vulnerables, llegamos hasta donde llegamos. Los fondos rocosos están llenos, al menos en el norte de España, de ecosistemas marinos vulnerables. No son una cosa, digamos, poco abundante. En los fondos rocosos, prácticamente cada vez que bajamos una cámara de vídeo a un fondo rocoso encontramos un ecosistema marino vulnerable. Los fondos blandos es diferente, pero porque ha estado el arrastre ahí durante décadas, pero en los fondos rocosos hay muchísimo ecosistema vulnerable y esos datos se tienen que ir reportando y cada vez que reportemos un dato en un nuevo sitio es un nuevo cierre, tal y como está ahora mismo el tema, ¿vale? O sea que básicamente esto lo que va a llevar, si no cambia nada, es a la prohibición eventual de pescar con artes de fondo por debajo de los 400 metros en fondos rocosos. Y nada Bueno, más. te agradezco, José Manuel, te has ajustado muy bien. Eh, Ahora vamos a seguir hablando de la sostenibilidad desde la parte de la reducción de capturas accidentales. ¿Vale? El siguiente ponente es Rafael Centenera. eh, Aquí tengo la definición: jefe de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO. Está ok, vale. Licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y máster en Pesca y Acuicultura por el Instituto Marítimo Español ICADE. Trabajó durante 28 años en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde asumió, entre otros cometidos, la responsabilidad de las negociaciones de acuerdos pesqueros, desarrollo de la cooperación con terceros países y de la gestión de la flota española en las organizaciones regionales pesqueras. Y en su última etapa, las responsabilidades de gestión en las aguas españolas y europeas como subdirector general del Caladero Nacional. En la actualidad es jefe de área en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marítima del MITECO, asesorando en materias de la interacción de la pesca y el medio ambiente marino. Adelante. Muchas gracias, Marina. Pues en primer lugar, dar las gracias a OPAO por invitarme. Yo voy a hacer una ponencia que en su origen tenía una duración de 1 hora, pero ya sospechaba que me ibais a quitar un montón de tiempo y la he reducido a menos de 10 minutos para ser rápido. Y me voy a centrar no en la parte ecosistemas marinos vulnerables, que creo que se ha hablado mucho aquí y que hay que seguir hablando, y de hecho el Ministerio está trabajando de manera importante en buscar la regulación de esas zonas, en especial lo de Asturias. Si no sale lo nuestro y sale lo comunitario, es un auténtico desastre. Un desastre que paras prácticamente la flota asturiana. Yo voy a hablar un poco de los cambios en el ecosistema que ha habido en el Cantábrico y sus implicaciones en la pesca y la conservación, para intentar darle un repaso a lo que está pasando con todo el ecosistema, con todos los cambios que hay. Lo voy a hacer muy rápido. Me insisto, esta charla era de 1 hora y me pidieron, y vas a tener que hablar menos. Bueno, pues lo intentaré. ¿Con cuál se pasa? Con este. Houston. No, este es el punto. Ah, sí, perdona. Vale. Bueno, el ecosistema marino está compuesto por una cadena trófica en la que tienes como base el ecosistema del plancton. Por encima de ese ecosistema planctónico están los pequeños pelágicos.
Por encima de los pequeños pelágicos tienes los grandes depredadores, vamos, los peces normales y por encima los grandes depredadores. Si os fijáis en la parte de arriba del dibujito están los pescadores. Los pescadores son una parte más de este ecosistema y son probablemente el depredador tope que hay en el ecosistema. Y afecta a todo el ecosistema, tanto por la captura que realiza como por los daños colaterales que pueden tener. Este ecosistema se puede cambiar por un montón de problemas. Se puede cambiar por el aumento de la temperatura del agua, por el cambio de las corrientes, por la aparición de especies exóticas invasoras, por los cambios en los regímenes pesqueros y por tanto esos cambios al final pues tiene uno que adaptarse para conseguir pescar de manera sostenible, como quien dice. Este es un poco el primer punto en el que uno diría, bueno, es que el cambio climático está produciendo un cambio en el ecosistema. La primera gráfica, la del 0,83 grados, es sacada de NOAA, de la temperatura del mar, lo que ha pasado desde 1850, 1880 hasta ahora. Ha habido 0,88 grados de aumento de temperatura. Pero yo quiero quedarme con los del otro lado. Los del otro lado es la temperatura en el acuario de San Sebastián en verano y en invierno. Y el aumento de temperatura es mínimo. ¿Existe? Sí. ¿Suficiente como para haber cambiado todo el ecosistema? Yo creo que no. Tiene un impacto y lo va a tener si las temperaturas siguen creciendo, porque en la ponencia más grande tenía lo que dice el IPCC, que España se va a convertir, el Cantábrico se va a convertir en el Caribe. Pero bueno, de momento no se ha convertido en el Caribe. Por tanto, no es el factor determinante que ha cambiado lo que ha pasado en el ecosistema. Y en el ecosistema han cambiado muchas cosas. Básicamente yo creo que lo que ha cambiado el ecosistema del Cantábrico es el régimen pesquero. Ahí tenéis las gráficas de la mortalidad por pesca y las capturas de los distintos tipos de especies, cada una con un color, y marcado en vertical los dos hitos importantes. El primero es la política común de pesca de 2002 y el segundo es la política común pesquera de 2013. El primero empezó a poner el foco en que había que mejorar los recursos y el segundo ya puso una obligación de que la explotación de los recursos tenía que hacerse conforme al rendimiento máximo sostenible. Y en cuestión de 5 o 6 años tenía que aplicarse, a partir de 2019 era obligatorio, y creo que esa etapa del videojuego la hemos pasado con mucho éxito, porque lo comentaba otro de los ponentes, el 95% de los recursos pesqueros, de la cantidad que se desembarca, procede de recursos pesqueros en situaciones excelentes. Aquí tenéis todas juntas la evolución reciente de las especies pesqueras más importantes del Cantábrico Noroeste. Todas ellas, salvo una, presentan un patrón de crecimiento impresionante, tanto en volumen como en distribución. La única que no está teniendo un resultado excelente es la caballa. Y el verdel, por desgracia, se está sobrepescando. Porque esa Bruselas que nos aprieta y nos estruja con ecosistemas marinos vulnerables y con otras cosas, permite que países como Noruega, Islandia, Feroe, Rusia, sobrepesquen la caballa hasta haber llevado la caballa de unos históricos en la que había caballa por todos lados a que hoy haya la mitad de caballa. Y ese descenso en la caballa tiene una consecuencia y es que está menos accesible en cantidad a ciertas pesquerías. Si además lo unes a un aumento descomunal de anchoa, que bienvenida sea, pero ahí está, o de la sardina, el nicho que ocupaba antes espacial la caballa probablemente esté ocupado hoy por otras especies. Sin contar que la caballa es depredadora de anchoa y si tiene mucha anchoa, ¿para qué va a comer un hilillo que le tiras con un anzuelo? Lo que quiero decir es que el ecosistema se ha vuelto a llenar de vida, desde abajo para arriba. Está lleno de pequeños pelágicos, está lleno de otras especies, y eso tiene una segunda consecuencia, y es que los depredadores naturales de esas especies están creciendo. Aquí tenéis la evolución de los cetáceos, en la parte de arriba es el delfín común, la parte de abajo es el delfín mular y el más pequeño es la marsopa. Estos datos están obtenidos de las distintas campañas de prospección que se han hecho para los pelágicos. Cogiendo el de arriba, que es el delfín común, la campaña Scans y Coda del año 2007 arrojaba una población de 488.000, no lo veo muy bien, pero por ahí anda. 468.000 delfines
Cuando te vas a 2016 y analizas la campaña Scans 3 y Observe 1, ves que la población total era de unos 500.000 delfines estimados. Sobre esa base, ICES en 2019 calcula una población de delfín común en el Atlántico de 634.000 delfines, que es la que definió un poco cuál es el valor máximo que podíamos matar cuando estalló todo este conflicto de los delfines. Y si observamos los datos de las campañas de Scans 4 y Observe 2022, que no está publicado, pero ya se conoce la cifra, observamos que cuando analizas Scans 4 había descendido la cantidad respecto a Scans 3, pero es porque todos los delfines estaban en aguas de Irlanda. En aguas de Irlanda pasamos de tener en 2016 13.000 o 30.000, depende del cálculo que hagas, a 289.000 delfines. Es más, en 2015, en verano, en las aguas de Irlanda había 580.000 delfines. 585.000 delfines. Por tanto, la suma de los dos me arroja una cifra de 729.000 delfines estimados en aguas de Irlanda y en aguas del resto de Europa en el mismo momento. Además, en esas campañas hay una cantidad importantísima de delfines no identificados, que comprende animales delfín común y delfín listado. La mayoría son delfín común. Entonces, yo espero que ICES haga pronto el análisis de cuántos delfines tenemos en 2022 en las aguas europeas. Porque ese valor es importantísimo para poder calibrar lo que ha pasado con la mortalidad tan importante de delfines que ha habido. Porque lo que la comisión decía es, oiga, con la pesca o la mortalidad que está obteniendo por pesca desde el año 2017 y 18 en adelante, tiene usted un problema de sostenibilidad del delfín. Si la realidad es que de 2016 a 2022 la población se ha multiplicado por un 40% más, es decir, un crecimiento anual del 5 o 6%, igual tenemos un problema, pero el problema no está siendo grave para los delfines. Y abajo tenemos también el delfín mular atlántico, que ha pasado de 56.000 toneladas a 151.000 toneladas, 3 veces más. Y si me voy a la marsopa, que es la menos susceptible de censar con censo aéreo, el valor pasa de 2.800 estable, más o menos 2.900, a 4.043 marsopas. Todo con sus... Si estuvieran aquí los científicos a mi lado me dirían, pero bueno, hay que poner... Yo me voy al índice y a la realidad que nos dicen los pescadores que hay en el mar, que cada vez hay más delfines. Eso es bueno, eso es buenísimo, pero eso tiene consecuencias. Y la consecuencia es que los varamientos en la costa española están aumentando de manera significativa. Y no solo eso, sino que los datos que tenemos de mortalidad analizados de los datos de los animales varados nos dice que una gran parte de lo que vara procede de la interacción con la actividad pesquera. Lo sabemos porque hay un protocolo para definir que cuando llega un delfín a la costa, si está en un estado aceptable de conservación, saber si se ha muerto por una red, si se ha muerto por causas naturales o si la responsabilidad es de algún barco. Si te aparece un delfín con la cola cortada, no hay duda de que ha sido un pescador el que le ha cortado la cola para evitar engancharse en la red. Si te aparece un delfín completamente sano, con el estómago lleno, dices, ¿y usted por qué se ha muerto? Sin ningún golpe. Y al final le haces un análisis histológico y resulta que tiene una embolia gaseosa por haber estado enganchado en las redes. Hay que decir que lo que nos preocupa de todo esto es que tenemos un problema al que hay que meterle mano. Hace poco he estado en Santander y en Galicia dando 2 charlas de un proyecto que estamos lanzando desde el Ministerio que se llama Proyecto Varada C. Es un proyecto junto con la Secretaría General de Pesca que busca, por un lado, concienciar a los pescadores de que capturar un delfín no es ningún delito medioambiental, no es punible, pero lo que sí es punible no es anotar ese delfín en el diario de a bordo y reportarlo. Y además lo que estamos haciendo es vamos a distribuir en todo el Cantábrico y en todo el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo unas bridas blancas con un QR para que cuando te produzca que has pescado un delfín, lo anotas en el diario, si está muerto y no lo puedes traer a puerto, le pones la brida y lo devuelves al mar y comunicas, lo he tirado aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que una parte importante de los delfines que llegan a la costa española no son nuestros. En Galicia tenemos muy claro, y así lo dice la ciencia, que una parte de los delfines que llegan en el invierno vienen de aguas de Portugal.
Y también estoy convencido que cuando viene la flota francesa aquí a pescar, Bonito del Norte captura muchos delfines y esos delfines se tiran a la costa y acaban en la costa española. Entonces, lo que queremos hacer con este proyecto es primero concienciar a los pescadores de que esa parte de daño colateral hay que informarlo, porque sin datos no podemos hacer nada. Y en segundo lugar, poder analizar las corrientes y las derivas de esos delfines que soltamos en la costa. Porque si yo soy capaz de marcar 100 delfines capturados y tirados en la costa y me llegan 25, yo ya sé que esa cifra de varamientos tengo que multiplicarla por 4 veces. Y si me llegan 50 de 100, sé que esa cifra es el 50% de lo que verdaderamente se está capturando. Al final, como yo vengo diciendo hace mucho tiempo, hemos pasado una pantalla detrás de otra en este videojuego, que es la pesca, que empezó con la expansión porque el mar era inmenso, siguió con la financiación de barcos nuevos para todos, luego pasamos a que los recursos tampoco eran tan sostenibles y que había que hacer un poco más caso a los científicos. Hemos superado el rendimiento máximo sostenible con nota. Creo que el trabajo que se ha hecho para conseguir recuperar prácticamente todos los recursos es impresionante. No he metido las gráficas del atún rojo y el atún blanco porque prefiero no hablar de atún rojo, que me lío, pero también se han disparado las poblaciones. Y estamos en la siguiente pantalla. Y tenemos que estar todos. Y eso implica sector pesquero, por supuesto organizaciones no gubernamentales que están desde hace tiempo, administración pesquera y nosotros como Ministerio de Transición Ecológica. Y de hecho, el Plan Nacional de Reducción de Capturas Accesorias que sacamos en 2022 tenía como objetivo responder a esa necesidad de avanzar hacia mayor conciencia y sobre todo empezar a anotar y tener información. Una de las partes más difíciles de defenderse cuando vino la Comisión Europea con todo este tema de los delfines es que no teníamos datos de cuánto se capturaba o no se capturaba por la flota española. Aquí decíamos que no se capturaba y luego cuando hemos empezado a hurgar, pues nos hemos dado cuenta que sí hay capturas. La pregunta es si eso es sostenible o no. La comisión por la puerta de atrás está metiéndonos un valor de captura máxima del 10-20% de BPR, del 10% de lo que biológicamente es sostenible. Y eso lo está haciendo a espaldas del Consejo y del Parlamento, interpretando que reducir o eliminar en la normativa medioambiental significa que tiene que ser menos del 20% del límite biológico. Yo eso me gustaría a mí que alguien me dijera por qué es ese valor. Es un poco como decía antes cuando hice mi pregunta de daño significativo. ¿Cuánto es daño significativo? Por la puerta de atrás, en todo este tema, la Comisión ha decidido, con los científicos del norte o los que sean, que eso tiene que ser un 10 o un 15%. O sea, me está usted diciendo que con una población de 600.000 delfines solo podían capturarse por los pescadores 400.000 o 450.000. Digo, 450. Digo, bueno, mire usted, paramos los barcos. O sea, que lo importante es que la actividad pesquera sea sostenible, que los pescadores toméis conciencia de que tenéis que anotar los delfines. No pasa nada porque un barco de arrastre capture 7, 10, 15 delfines. Lo que tiene que hacer es cumplir con la normativa de anotarlos. Y en el caso de que no nos vayas a traer a bordo, mira, ponle una brida para que sepamos que viene de un barco y de qué barco viene y qué deriva ha hecho. Y por terminar, decir eso, que desde el Ministerio estamos trabajando en esto, colaborando con la Secretaría General de Pesca. Nos gustaría ir más rápido, pero por desgracia vamos a la velocidad que vamos. Muchas gracias, Rafa. Bueno, vamos bien, ¿eh? De tiempo, vamos bien, sí. A ver, nos han quitado todo el tiempo, tenemos que abreviar. Bueno, vamos bien, menos Rafa, menos mal que no tenía vídeo, que ha sido el que más ha alargado, pero vamos bien. Bueno, siguiente, ahora vamos a hablar un poco de la sostenibilidad, cómo el sector pesquero lo está abordando, ¿vale? Un poco desde la innovación. Nadia Moaya, que es la responsable de proyectos de innovación e innovación en Cepesca, es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide y en Antropología Social y Cultural por la UNED. Además, ha cursado estudios de posgrado en Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional. Acumula más de una década, a pesar de su juventud, de experiencia en el diseño, gestión y ejecución de proyectos europeos en medio ambiente, biotecnología, acuicultura y pesca, así como el apoyo a la internacionalización en sectores públicos y privados. Nadia comenzó su andadura profesional en Alstom Transport. Posteriormente ha desempeñado funciones de gestión en proyectos en la Agencia Española de Cooperación Internacional, en Panamá, la Fundación Biodiversidad, la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas y el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía. Adelante, Nadia.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Miquel o Pau, por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco no de la evolución de los ecosistemas marinos, sino desde la perspectiva pesquera, la evolución de los ecosistemas terrestres y en este caso del ecosistema legislativo y de cómo la normativa puramente ambiental nos afecta bueno, y es una realidad que yo creo que otros compañeros también han dado pinceladas sobre ello, pero bueno, el sector se está poniendo las pilas desde hace más de una década, os podría decir, y la clave está un poco en cómo abordar todo lo que hacemos bien y cómo defenderlo en cuanto a comunicación y demás. Mira, os voy a poner aquí bueno, siempre que preparo algún tipo de intervención, yo empiezo un poco por el final y siempre me voy a qué mensajes ve el ciudadano de a pie, potencial consumidor de pescado sobre nosotros. Y como estábamos hablando, ya os digo, de temas voy a hablar de la economía circular, pues fijaos un poco. Tenemos en el lado de la izquierda un poco pues titulares que hablan de todo el daño que hacen las redes de pesca. Y en el lado de la derecha todo lo que estamos haciendo bien, todos esos mensajes de proyectos innovadores, iniciativas, redes que pueden convertirse en futuras carreteras. Y bueno, en ese sentido, como el resto de compañeros, especialmente como indicaba Sofía en la mesa anterior de comercialización, bueno, pues hay que reconocer que más allá de los valores nutricionales que son obvios del pescado, del impacto que tiene también en nuestra cultura, en todas las comunidades costeras, pues la realidad es que la población que utiliza TikTok, que no soy yo, que yo estoy cerca ya también al colectivo senior, pues la realidad es que se nutre de titulares, de mensajes muy ambientalistas, que no están necesariamente contrastados, bueno, que no tienen credibilidad, es una realidad, pero tienen muchísimos seguidores, todas estas personas que transmiten esos mensajes. Y entonces, pues yo creo, y ahí le incluyo un poco más de deberes a Pesca España y Antonio, que lo están haciendo fenomenal, y es que incorporen todo lo bueno que hacemos en apartados puramente ambientales en esto. También hay que transmitir que recogemos plástico, también hay que transmitir que estamos minimizando la huella de carbono en tierra, que estamos trabajando por la descarbonización y esos mensajes también hay que combatirlos en ese sentido. Entonces, bueno, pues poco más que añadir, que no se haya dicho ya. Necesitamos una estrategia común como sector, que no es fácil. La comunicación en positivo, el compañero de MSC ya marchó, ¿no, Alberto? Pero él también lo ha reforzado bueno, y la colaboración entre todos los actores, que es algo que la verdad que desde Cepesca, que yo creo que no os tengo que presentar la organización, pero bueno, aglutinamos asociaciones de armadores, defendemos vuestros intereses, en Bruselas especialmente, que es donde las grandes decisiones se toman. Y bueno, y pues trabajamos por hacer las cosas bien y sobre todo pues por que se cuente y porque se conozca. Entonces, bueno, yo quería introducir, bueno, a mí me ha tocado un poco, hacemos muchísimas cosas, pero es verdad que tenemos una línea de trabajos fundamental en economía circular bueno, ¿y por qué es así? Pues la verdad que por la comunicación, pues porque hace ya más de una década nos dimos cuenta que en Twitter, ahora X, y en otros medios estaba esta imagen del enmalle de la tortuga, del anzuelo que va a no sé dónde, de las redes perdidas, y esta problemática ambiental, como aparece aquí, tiene y está teniendo un impacto normativo en cascada. O sea, tenemos en agosto en Ginebra la negociación del INC 5.2, que va a sacar un instrumento jurídico vinculante sobre los plásticos, aparejos de pesca, bueno, abandonados, en desuso. Esto va a tener un impacto importante a nivel internacional. Tenemos también, como decía Sergio en su primera intervención, bueno, la Comisión Europea nos da caramelitos y nos toca implantarlos. Y esos caramelitos son, por ejemplo, la Directiva de Plásticos de un solo uso. Esa es una directiva que se utilizó
bueno, se construyó hace ya muchos años con datos de basuras marinas de los países del Báltico. O sea, no se tuvieron en cuenta ni los trabajos que se hacían en otros territorios, bueno, ni se nos escuchó, porque además estuvimos allí. Entonces, esta directiva incluye un apartado específico donde pone el foco en las redes y aparejos de pesca que contengan plástico, porque, bueno, pues según se indica, son muy contaminantes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se ha traspuesto a la Ley de Residuos del 2022, las competencias son autonómicas, o sea, son del gobierno vasco, pero bueno, la línea de base sí que está definida por el Ministerio, por Miteco, y a mediados aproximadamente de 2026 pues ya tendremos publicado un Real Decreto que obligue a la gestión de aparejos y artes de pesca, implicando a los productores y fabricantes de artes de pesca. Este Real Decreto va a establecer unos objetivos de recogida y de reciclaje. Y bueno, como todos sabréis, es una competencia también de las autoridades portuarias. Entonces ahora ya empezamos a mezclar lo que es puramente pesquero con lo ambiental y con los puertos. Y bueno, y también tenemos otra normativa por ahí, que es la de las instalaciones receptoras de residuos, que nos dice, bueno, pues os ponemos contenedores, pero utilizad los fondos FEMPA, con los esquemas que tienen los fondos FEMPA, con el nivel de planificación que se requiere para los fondos FEMPA. Y bueno, y también con sus limitaciones, pues vamos a ser coherentes también. No son fáciles de justificar y no son fáciles tampoco de certificar. Entonces, bueno, pues si sumamos a todo esto el impuesto del plástico, ¿qué pensáis? Pues que es algo que entró en vigor en enero del 23, que aplica a las lonjas y a todos los que se dediquen a la primera venta, y que, bueno, pues en este caso lo recauda, en vuestro caso, la Hacienda Foral, pero que también hay un porcentaje que tienen que pagar todas las empresas por poner en el mercado envases de plástico no reutilizables. Y claro, con todo esto al final, pues ¿qué panorama se nos queda? Pues que tenemos un paradigma, una obsesión del plástico, que parece que el plástico es el eje del mal y que realmente tiene una implicación en nuestro día a día positiva, porque nos permite traer al puerto y conservar el pescado, pero también tiene una implicación muy negativa porque nos están diciendo cómo tenemos que fabricar nuestras redes, cómo las tenemos que recoger, cómo las tenemos que tratar, y bueno, y es una realidad a la que no, bueno, pues no le podemos dar la espalda. El sector, sí es cierto, y vosotros sois de los primeros, viene trabajando en esquemas voluntarios de recogidas de basuras marinas. Además, ASTI ha hecho con vosotros muchísimos proyectos, pero y la realidad también es que no recibís ninguna compensación económica por todo ese trabajo. Entonces, creo que me gustaría transmitir que como sector pesquero hay un reto importante en comunicar todo lo que hacemos bien. Y creo que eso debería ser una prioridad un poco en nuestras campañas también. ¿Cómo abordamos? Voy a ser súper rápida. En general, la economía circular desde la industria pesquera, pues desde el diseño de tu proyecto, ya sea de comercialización, ya sea la puesta en marcha de tu proyecto de pesca, la producción, en este caso la producción de las redes. Ahora se están empezando a trabajar con diferentes mezcla de materiales. La tendencia en Europa es que se empiece a incorporar materiales biodegradables en las redes. Esto lo hemos luchado y lo estamos luchando porque, todavía hay muchos estudios pendientes que demuestren que un material biodegradable va a tener el mismo rendimiento que un material virgen. En cuanto a plástico, en la comercialización hay muchas empresas que están ahora trabajando en envases que tengan una menor huella de carbono, que utilizar materiales alternativos, utilizar medios de transporte más ecológicos. Y en los desechos, que aquí es donde entramos con las dos iniciativas, los residuos son también una oportunidad, los residuos del sector pesquero. Entonces, muy brevemente os cuento que hemos estado desde Cepesca llevando a cabo una línea de trabajo que tenemos actualmente en desarrollo y que os quería presentar. Nosotros comenzamos además con ASTI, que es un equipazo increíble, diciendo, si nos van a pedir que gestionemos las redes y aparejos de pesca, los productores, a los que mando un saludo, si hay alguno en streaming, los fabricantes de redes,
Pues la verdad es que no nos abren la puerta, porque es verdad que en términos de asociacionismo todavía están pues un poco, vamos a decir que aislados. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces pues nos pusimos en contacto con los científicos y hicimos una serie de estudios para establecer una línea base de cuánto se descartan nuestros puertos, o sea, para que no lleguen al mar, para que los podamos gestionar, cuánto se descarta. Y bueno, pues la cantidad es de más de 1.600 toneladas anuales, especialmente de arrastre, pero también de otras tipologías de flota. Luego hicimos caracterizaciones. ¿Qué plástico tenemos? ¿Qué porcentaje de reciclabilidad tenemos? ¿Qué potencial hay ahí? Y bueno, y tenemos pues tanto un plástico, más de un 80% según el arte o aparejo en arrastre, por ejemplo, que podría acabar siendo mobiliario, que podría acabar siendo una tubería, que podría acabar siendo una carretera, y luego un porcentaje quizás menor que puede acabar en ropa. Y bueno, pues ahí hicimos un piloto, recogimos inicialmente unas 18 toneladas, hicimos un estudio en diferentes regiones y territorios. Es verdad que el País Vasco, pues la administración en ese sentido funciona muy bien y las autoridades portuarias, la verdad que están bastante bien equipadas, las necesidades estaban cubiertas, pero todavía seguíamos sin ver a nivel estatal pues ese modelo de trabajo en red, ¿no? De colaboración, de confianza, que también son pues algunos aspectos que yo creo que hay que vender como sector. Y entonces nace el proyecto Redes España, que es el que tenemos actualmente en ejecución. Nuestro reto, recoger 100 toneladas. Hemos empezado ya, llevamos aproximadamente unas 10 y más aún, pues crear un sistema de gestión. Como los productores de artes de pesca nos están poniendo a crear el ecoembes de las redes, pues hemos empezado nosotros. ¿Y qué tenemos? Pues un registro de marca, un reglamento de un modelo de gestión. Es un modelo abierto a todas las entidades que puedan tener algo que ver, alguna obligación con respecto a la recogida de las redes, véanse autoridades portuarias, entidades certificadoras, fabricantes, armadores. No os olvidéis que la red es propiedad vuestra y por tanto también sois propietarios del uso que se le va a dar a esa red. Y también en cierta medida la obligación de la gestión pues también recae sobre vosotros, y también estamos trabajando en algo que es muy interesante, que son las negociaciones y los acuerdos con empresas que estén interesadas en esos materiales, que las hay, que están dispersas por todo el territorio también, que es un sector y un producto muy desconocido, pero también hay industrias como las del automóvil que tienen esa obligación de incorporar el plástico reciclado, y entonces en eso estamos con este proyecto. Nos gustaría que os incorporaseis, o sea, lo dejo ahí. No tenemos ahora mismo puertos vascos, nos encantaría tener puertos y actores vascos. Entonces, pues nada, muchas gracias y a por la mesa redonda. Gracias, Nadia. Bueno, os agradezco a los tres ponentes, el esfuerzo. Habéis estado genial. Ajustaditos, ajustaditos. Vale, yo primero lanzo una pregunta al público. Si hay cuestiones, preguntas, dudas sobre sostenibilidad. Habéis visto que de la palabra grande que es, lo que hemos intentado ha sido aterrizarlo en diferentes tres abordajes diferentes, tres acciones diferentes. ¿Tenéis alguna pregunta dirigida hacia alguno de los ponentes? No, vale. Bueno, entonces igual yo hago una. Que va a ser un poco la misma para los tres, ¿eh? Tenía una lista de preguntas, pero vamos, una para los tres, vale. Entonces, José Manuel, tú en relación al conocimiento de los ecosistemas, ¿cuáles son las necesidades que veis en generar más conocimiento que pueda seguir apoyando lo que es la sostenibilidad, entendida como sostenibilidad en general, tanto del ecosistema, flota, etc.? ¿Cuáles son los conocimientos clave que todavía aún nos faltan por incorporar? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la gestión de los ecosistemas marinos vulnerables en relación también a la pesca, yo creo que los tres líneas de trabajo que ha propuesto el ICES para los próximos meses, que algunas ya han empezado, son las correctas, ¿no? Por un lado, tenemos que ser capaces de mapear mejor con mapas de mayor resolución y también con una menor incertidumbre en los ecosistemas marinos vulnerables que queremos proteger, porque si no sabemos dónde están, difícilmente los vamos a poder proteger, pero también si decimos que están en todos los lados, cuando igual no están en todos los lados, podemos generar impactos socioeconómicos innecesarios. Por otro lado, hay que trabajar mucho más en la definición de qué es un ecosistema marino vulnerable.
criterios claros, porque lo que hablábamos antes, un árbol no es un bosque es un montón de árboles juntos que generan algo más complejo, y es exactamente igual con los ecosistemas menos vulnerables. Lo que hace que estos ecosistemas sean tan especiales, estos hábitats sean tan especiales, es que aparecen en el fondo marino, y especialmente cuando aparecen en fondos blandos, aumentan muchísimo la complejidad del fondo, actúan como refugio de pequeños invertebrados, de peces pequeños, pueden ser zonas de guardería, zonas de puesta, y tienen un valor muy grande, y por eso los queremos proteger. Pero es importante saber cuando estamos ante eso y cuando estamos simplemente ante la presencia de especies que se generan esos hábitats, pero que no tienen la suficiente densidad como para que en ese caso se consideren un hábitat. Y luego, pues el tercer paso que es importante es incrementar el conocimiento sobre cuál es el impacto de las distintas artes de pesca, porque no es lo mismo un arrastre que un palangre, y eso lo sabemos todos, pero es verdad que luego nos faltan evidencias, o al menos más evidencias, que nos permitan realmente demostrar eso de una manera, pues, más allá de toda duda, ¿no? Para poder justificar, pues, que a lo mejor las artes del palangre tienen que ser tratadas de manera muy diferente a otro tipo de artes. Vale, gracias. Un poco la misma pregunta hacia la administración. No es tanto qué es lo qué es lo que falta, sino qué es lo que nos va a venir. Porque antes has hecho un poco el recorrido en el enfoque ecosistémico ha ido de especie objetivo, protección a especies acompañantes, protección a grandes predadores, mamíferos. Llegan las aves, ya están las aves, llegan los fondos. Qué más nos va a llegar? Bueno, básicamente tenemos que cumplir con el compromiso del gobierno del 30 en el 30. Quiere decir que tenemos que tener un 30% del mar Las con medidas de protecciones. protección. Vamos bastante bien porque tenemos un 21% y hay unas zonas que se están discutiendo ahora mismo para intentar llegar al 25% antes de que termine este año. Eso por un lado. Y eso implica dos cosas. Uno, conocimiento que nos está dando el Instituto y ASTI y otra serie de fuentes de información. Y por otro lado, poder definir esas normas. Eso en nuestro departamento es un trabajo importantísimo, y además con trabajo con la Secretaría General de Pesca. Y en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad pesquera, yo vuelvo a remarcar la situación en la que estamos. Carta de emplazamiento, dictamen motivado con los bycatch, y si no actuamos rápido y terminamos de demostrarle a Bruselas que somos responsables, tribunales, y que nos pongan en los tribunales cuando las medidas de gestión y mitigación no son escandalosas, porque nosotros no tenemos el problema que había en la costa francesa con los delfines, pues sería triste. Entonces, trasladar eso, la necesidad de seguir avanzando, trabajando, y que el sector cambie el chip y diga, bueno, no solo tengo que pescar bien, no solo tengo que comercializar bien, sino que tengo que hacer lo posible por reducir los impactos colaterales que tengo. Yo es por abreviar que ya tenemos hambre. Sí, y ya último, Nadia, estabais hablando, ¿no? De sostenibilidad, has hablado mucho de sostenibilidad, sobre todo enfocado a arte de pesca, no contaminación, no basuras marinas, etc., etc. ¿Qué es lo que el sector necesita para asegurar la sostenibilidad? Aparte de personas, relevos, aparte de eso, ¿qué necesita el sector? Pues yo te diría que la armonización de las obligaciones que te caen por diferentes niveles, de diferentes ministerios y que son realmente muy complicadas de estructurar y de llevar a cabo. O sea, yo pondría un poco el foco en esa gestión compartida y en esa simplificación de actuaciones, pues ya sea en el tema de redes de pesca, que nos obliga a dialogar con una administración con la que no teníamos una relación históricamente, que es con medio ambiente y con la parte además de residuos. Y bueno, y yo creo que en ese sentido también facilitar la transición a esquemas más innovadores, que nos permitan también que esa gente joven diga, bueno, pues quiero seguir en la pesca, pero es que además quiero incluir estas nuevas ideas que tengo, ¿vale? Muy bien. Yo por mi parte terminaría aquí. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Os han generado dudas? No, pues nada, simplemente agradeceros a los ponentes y seguimos, vamos con el cierre.